Vamos a buscar en nuestras Biblias y Nuevos Testamentos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, del 19 al 29. Juan 20, del 19 al 29. Dice así la Escritura: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos. A quienes los retuviereis serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor siempre bendiga la lectura de su santa palabra. De los libros del Evangelio, este es el único Evangelio, el Evangelio de Juan, que habla de las escenas de Tomás. Tomás ha sido un personaje muy renombrado, sobre todo en el círculo secular, cuando las personas dicen: yo soy como Tomás, tengo que ver para creer. Si fuésemos nosotros a hacerle un juicio a Tomás, ¿qué usted diría? ¿A qué conclusión usted llegaría? ¿Tomás es culpable del delito de incredulidad o es inocente? Por el título de este sermón, culpable o inocente, queremos nosotros hacer relevante esta escena para hacerles comprender cosas importantes que este pasaje nos enseña. Vaya pensando, basado en la historia de Tomás, si usted o yo podemos acusarlo a él de culpable o de inocente, basado en su delito de incredulidad. La Escritura nos habla de la actitud de Tomás ante la muerte y resurrección de Cristo. Esto es otro episodio donde se nos habla de Tomás. Y aquí Tomás, en Juan 11, versículo 16, está decidido, dispuesto a morir por Cristo si fuese necesario. Versículo 16, dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea que Tomás estaba decidido a morir por Cristo. Era uno de los discípulos aventajado en este particular. Se había distinguido también por conocer el camino de Dios. En Juan 14, versículo 5, estaba deseoso de conocer el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Él quería saber cuál era el camino hacia Dios. Y ahí es donde el Señor le dice a Tomás claramente que Él es el camino. Todos los discípulos huyeron cuando Cristo fue capturado, fue puesto en prisión temporal. Todos los discípulos abandonaron a Cristo, y Pedro, el que lo había seguido hasta el momento en que ya lo estaban martirizando,
lo negó cuando le dijeron, tú eres también uno de ellos. Y Pedro dijo, yo no conozco tal hombre. Y eso lo dijo por 3 veces consecutivas. Después Pedro lloró amargamente por haber negado a Cristo Jesús. En la historia de hoy se acusa a Tomás por el pecado o el delito de incredulidad. En Juan 20, del 19 al 25, dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Cristo ya había resucitado y se le aparece a sus discípulos. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos, porque lo habían crucificado y estaba la marca de los clavos allí. Mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. A los que les remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Allí no estaba Tomás. Dijéronle pues los otros discípulos, testificándole, hemos visto al Señor. Y Tomás rehúsa creer. Él necesita ver la marca de los clavos. Él necesita ver que realmente Cristo tenía la marca de la lanza que lo había traspasado. 8 días después, una semana más tarde, mira lo que pasa. Juan 20, del 26 al 29. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, estaban cerradas las puertas, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí pasamos al primer punto a considerar. Quiero resaltar 2 puntos de este pasaje. Tomás puede ser acusado por sus propias palabras por el delito de la incredulidad. Tomás rehusó creer porque él tenía que ver la marca de los clavos en el cuerpo de Jesús. Así andan muchas personas en la vida negando la existencia de Dios. Ven las cosas de la creación y creen la fábula o el cuento de que todas las cosas del universo, de la naturaleza, fueron hechas fortuitamente. Una explosión que hubo en cierta parte del espacio sideral y que fue formándose fortuitamente, casualmente, todas las cosas que ahora vemos. El cielo, la tierra, el mar, los animales, las personas. Estamos aquí casualmente. Nadie nos trajo. No hay creador. Y así están muchas personas como Tomás, creyendo de esa manera de que Dios no existe. Y cuando entramos en el pecado de la incredulidad, no podemos agradar a Dios. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Tomás quería saber del camino del Señor, pero en el medio de su experiencia, en medio de su experiencia, Satanás gana ventaja sobre él y lo llena de incredulidad. Hermanos, muchas personas hoy en día son la causa de nuestra incredulidad porque hablan mal de Dios y de su palabra. Y quizás en algún momento dado tú llegas a creer como Tomás, pero en el camino se atraviesan personas y tienes experiencias que te llevan a llegar a la conclusión de que Dios no existe, de que Dios no es real por lo que otros te cuentan o dicen. Y es importante que nosotros tengamos presente que detrás de un corazón incrédulo quien está es Satanás. Porque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la gloria de Cristo. Lo que quiere Satanás es que tú y yo no veamos a Cristo, no lo reconozcamos como nuestro Salvador, no lo reconozcamos como nuestro Señor. Y el enemigo trata de tergiversar todas las cosas para que no lleguemos al conocimiento de la verdad. Tomás no creyó a las palabras de los apóstoles que le dijeron: hemos visto al Señor. Los apóstoles no eran mentirosos, no eran engañadores, sin embargo, y eso lo sabía Tomás. Sin embargo, Tomás, a pesar de eso, renunció a creer. Tomás era culpable de un delito doble, porque Tomás no creyó a las palabras de Cristo, ni tampoco creyó a las palabras de los apóstoles. Porque Cristo anuncia su resurrección antes de ir a la cruz. Vayamos a Mateo 16, versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vayamos también a Marcos 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hay muchas más escrituras, pero he seleccionado una de cada evangelio. Vayamos a Lucas 9, del 22 al 27. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Este es Jesús diciéndole a sus discípulos, y allí estaba Tomás, y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo? ¿O corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria, y del Padre y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea, en todas estas escrituras que hemos leído, Cristo le está diciendo a sus discípulos que Él tiene que ir a la cruz, que tiene que morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque el enemigo en estos tiempos quiere que nosotros no creamos en lo que dice la palabra de Dios. Tomás conocía que Cristo les había hablado a ellos de que Él resucitaría al tercer día, pero Tomás rehusó creer. Él rehusó creer, no creer a las palabras de Cristo. Por eso a Tomás se le puede acusar de doble cargo, porque él no creyó en las palabras de Cristo, pero tampoco creyó a las palabras de los apóstoles. Tomás entonces es culpable de negligencia, porque según el pasaje él no estaba reunido con sus hermanos cuando Jesús vino. Esto es otra cosa interesante de aquí del pasaje, que cuando los discípulos estaban reunidos, allí no estaba Tomás, y Cristo se les apareció a ellos. No estaba Tomás allí en la reunión. Hermanos, cuando nosotros nos ausentamos de los servicios de adoración donde Cristo ha prometido estar y habitar, perdemos la bendición de la presencia de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo. Y luego otros hermanos nos cuentan: oye, nos sentimos tan bien en el programa, sentimos la presencia de Dios, sentimos que Dios mismo habló a nuestros corazones, hubo una manifestación especial de parte de Dios. Y nosotros somos como Tomás, ¿verdad? Eso puede pasar, eso puede suceder, y como no estábamos presentes en el culto, ponemos en duda esas manifestaciones. Perdemos la bendición de Dios. Dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación
como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es un mandamiento reunirse con otros creyentes para adorar a Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y cada vez que nos reunimos aquí, el cuerpo de Cristo está reunido y la manifestación del Espíritu Santo es palpable, tocando nuestros corazones y hablándonos de cosas que nosotros no habíamos pensado. Y el predicador nos habla de tal manera como si supiese nuestra vida, pero es el Espíritu Santo quien nos está hablando, quien nos está exhortando, quien nos está enseñando cosas que nosotros debemos comprender y entender. Dice la Escritura en Hechos 2:46 que los discípulos perseveraban unánimes cada día en el templo, porque era una norma para ellos estar juntos y alabar y glorificar el nombre de Dios. Y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez en sus corazones. En Hechos 5:42 también se nos habla de lo mismo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después que pasó este mal rato y Cristo se le apareció a Tomás y lo reprendió, Tomás aprendió la lección, porque nuevamente cuando Cristo viene a estar con ellos, a conversar con ellos, estaba ya Tomás. Tomás había aprendido la lección. En Juan 21, del 1 al 2, dice la Escritura: después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás. Ahí estaba Tomás, llamado al Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. A veces, hermanos, Dios tiene que llevarnos a una experiencia dura para nosotros comprender y entender algunas cosas. Dios nos da lecciones a veces por la circunstancia. Y Tomás en este momento había aprendido la lección, pero Tomás seguía siendo ante los ojos de muchas personas culpable, porque él había negado, había rehusado creer que Cristo había resucitado. Pero hay un grupo dentro de los que ven la vida de Tomás que dicen que Tomás es inocente. Tomás no es culpable. Y este es el próximo punto que vamos a considerar. Tomás, el hombre inocente. En todo juicio hay una atenuante, ¿verdad? Hay un sector del grupo de no, él para ti es culpable, pero para mí no es culpable, porque hay un atenuante. Esto pasó, esto sucedió por esto otro. Entonces la culpa que tiene ahora Tomás sobre sí está siendo quitado por un sector del jurado imaginario. Piensen en un jurado que ahora está diciendo que Tomás es inocente. Parte del jurado dice que la culpa de Tomás no fue tan grande porque Jesús tuvo misericordia de él y lo absorbió. El Evangelio demuestra que a pesar de todo, Dios no tiene en cuenta nuestra culpabilidad por los méritos de Cristo. Aún siendo culpables, somos declarados inocentes porque Cristo murió por nosotros. Y entonces este sector del jurado dice, no, Tomás no es culpable, Tomás es inocente. ¿Por qué? Porque Cristo lo absolvió. De otra manera hubiese sido culpable, pero Cristo se le apareció, lo confirmó su fe en él, y entonces absolvió a Tomás. El jurado imaginario que hemos creado para defender a Tomás plantea el atenuante basado en el capítulo 20, los versículos 19, que dice: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Las preguntas que surgen aquí de este pasaje bíblico son las siguientes. ¿Cómo es posible que si aquellos hombres estaban conscientes de que Cristo había resucitado, estuviesen
con las puertas cerradas y con miedo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si aquellos apóstoles sabían que Dios es poderoso y que para Dios no hay nada imposible y que Cristo tenía el poder hasta sobre la muerte, siguieran ellos encerrados en aquel lugar con temor y con miedo de los judíos? Por esa razón, Tomás rehusó creer, porque él vio a los demás discípulos con miedo, con temor y con las puertas cerradas. ¿Cómo es posible que estén con miedo y con temor y ahora le digan a Tomás, el maestro ha resucitado? Bueno, si ha resucitado, yo quiero ver que en tu rostro tú estás alegre, te estás contento, ustedes están contentos, pero no era así. Por eso Tomás no creyó. Si aquellos hombres le hubieran demostrado a Tomás valor, le hubiesen demostrado a Tomás que Dios es poderoso sobre la muerte y todas las circunstancias de la vida, no estuviesen encerrados en aquel lugar deprimidos o temerosos. Tomás habría creído entonces a las palabras de los apóstoles, pero las actitudes de los apóstoles desmentían lo que ellos estaban diciendo, que Jesús había resucitado. Y hermano, aprendemos de este pasaje es que tú y yo sabemos que Dios existe, que Dios es poderoso, pero cuando cedemos a la tentación de llevarnos, de dejarnos llevar por las circunstancias y nos dejamos entristecer y nos dejamos turbar, la gente que está a nuestro alrededor, a las cuales le hemos predicado el evangelio, dice, bueno, si Dios es tan grande, ¿por qué tú estás deprimido? Si Dios es tan grande, ¿por qué tú estás con miedo? Si Dios es tan grande, ¿por qué tú estás triste? Y entonces aquí aprendemos algo muy importante, porque el salmista en el Salmo 42 estaba de esa manera. Dice, como el ciervo brama por las corrientes, Salmo 42 del 1 al 3, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de él? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Si te vemos triste, si te vemos apesadumbrado, ¿por qué estás de esa manera si tú tienes un Dios tan grande? Y entonces la gente le decía de esa manera, ¿dónde está tu Dios? Y entonces la actitud del salmista era un mal testimonio para aquellos que habían recibido la predicación, la enseñanza bíblica. Aquella tristeza, aquellas lágrimas, aquel desplome espiritual hacía que la gente le preguntara al salmista, ¿pero dónde está tu Dios? Si tú tienes un Dios tan grande, ¿por qué no te resuelve tus problemas? Pero aquí en Esdras hay un ejemplo contrario. Esdras estaba convencido de que Dios era poderoso para ayudarle y librarle del mal. Y mira cómo actúa Esdras. En Esdras 8 del 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río de Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Qué es lo que está diciendo Esdras? Ya nosotros le habíamos dicho al rey que Dios es poderoso. ¿Y cómo ahora vamos a ir al rey para pedirle ayuda para que nos dé soldados que nos cuiden en el camino? Esdras rehusó pedirle ayuda al rey porque ya le había testificado al rey de que Dios es poderoso. Y miren cómo él actúa en Esdras 8 del 31 al 32. Y partimos del río de Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino.
y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Cada vez que el mundo nos oye decir que creemos en Dios y nos oye decir que Dios es todopoderoso, pero nosotros no actuamos en consecuencia a lo que decimos que creemos, nosotros le hacemos creer al mundo por nuestra actitud, no por nuestras palabras, por nuestra actitud, de que Dios no es tan poderoso como nosotros predicamos. Cada vez que el mundo nos oye decir que nuestro Dios es todopoderoso y luego temblamos ante una circunstancia, ante una crisis que llega a nuestra vida, el mundo se llena de incredulidad porque dice, bueno, si él dice que cree en Dios y ahora está temblando ante una circunstancia, está dudando de que Dios pueda librarle y ayudarle. Cada vez que el mundo nos oye decir algo que después nosotros mismos negamos con nuestros propios hechos y nuestra propia conducta y actitudes, somos verdaderos culpables nosotros de incredulidad. Entonces llegamos a la conclusión de que Tomás no era el culpable. ¿Quiénes eran los culpables? A ver si ustedes están atendiendo la predicación. ¿Quiénes eran los culpables? Los discípulos eran los culpables, porque ellos estaban llenos de temor y de miedo, y por esa razón Tomás rehusó creer. Hermanos, nosotros como cristianos debemos creer en consecuencia o en armonía con lo que nosotros hemos profesado. Debemos actuar de manera tal que lo que nosotros creemos con nuestras palabras lo demostremos con nuestras actitudes y nuestra conducta. Y aquí aprendemos algo muy importante. Créele siempre a Dios. No importa la dificultad, no importa el problema. El que dijo que te iba a ayudar, te va a ayudar. Sigue confiando en Él hasta el final. Las circunstancias no son Dios. Dios está por encima de las circunstancias. Dios está por encima de la escasez. Dios está por encima del problema. Dios está por encima de la dificultad. Mantente confiando en Dios hasta el final. Testificando de Dios, porque Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque más son los que están con nosotros que los que están con el adversario. Dios está a nuestro alrededor como un escudo, decía el salmista, mas Dios está como un escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios nos sustentará, Dios nos bendecirá, Dios nos ayudará en la medida en que nos mantengamos siempre confiando en Él. Van a venir dificultades, van a venir problemas, pero mira al cielo, confía en las promesas de Dios, porque Dios ha prometido y Él cumplirá su palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estamos conscientes que cuando caminamos, cuando hablamos, cuando actuamos, estamos infundiendo fe o incredulidad en los que nos rodean. Estamos conscientes de que infundimos a otros ánimo y desánimo o desánimo con nuestra actitud. Así que como el espejo refleja la luz del sol, estamos nosotros supuestos a reflejar la luz de Cristo en la dificultad para que otros vean a Cristo. Para que otros vean que Cristo en verdad es poderoso y cambia las circunstancias más adversas. Así que es importante que nosotros sigamos reflejando el testimonio de Cristo en nuestra conducta, confiando siempre en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Piensa ahora en tu vida, cómo Dios ha obrado en ti, cómo Dios te ha demostrado su amor, su cariño, cómo Dios te ha llenado de su gloria y de su bendición. ¿Por qué vas a negar ante otros esas bendiciones? Mantente firme en los momentos de dificultad. Medita las veces que Dios te ha bendecido, te ha llenado de gozo y te ha llenado de paz.
a partir de ahora considera que tienes mucho más por lo cual sentirte agradecido de Dios en medio de la dificultad. No pienses que Dios te ha abandonado. Cristo aún está en la barca. Cristo está en tu embarcación. No importa la tormenta. Se puede levantar la tormenta, una buena tormenta, una gran tormenta a tu vida. Pero confía que el capitán va en tu barca y va en mi barca. Y Él aquietará la tormenta y la dificultad. Mantengámonos confiando en Dios. Confiad en Dios, porque Él dijo y Él hará. Tened fe en Dios, porque cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, es necesario que confiemos en Dios sin titubear, porque sabemos que Él estará con nosotros, Él nos defenderá y Él nos auxiliará en el momento de la prueba y de la dificultad, porque Dios es nuestro Redentor, porque Dios es nuestro Salvador y ha enviado a Jesucristo para demostrarte a ti que Él es poderoso de salvarte, de ayudarte y de llevarte a la eternidad con Él mismo. Así que, mi hermano, es importante que recordemos estas palabras y que el Señor siempre tome la honra y la gloria. Que Dios les bendiga.